Día 1 de 7 del libro Cómo sanar tu historia familiar. 5 pasos para liberarte de los patrones destructivos. El legado del pasado es la semilla que aporta la cosecha del futuro. Prólogo. Piensa simplemente en el título de este libro. ¿Cómo sanar tu historia familiar? ¿Acaso el presente puede sanar realmente el pasado? ¿Y qué puede crear también un futuro nuevo? Menuda paradoja. ¿Y si esto fuese cierto? ¿Y si el presente y el futuro dejasen de ser rehenes del pasado? De hecho, podría haber algo más profundo, algo más notablemente motivador, emocionante e inspirador. ¿Y si la profunda comprensión y las acciones sabias basadas en ese conocimiento te permitiesen no solo romper los ciclos insanos y evitar que los patrones destructivos se transmitieran a las siguientes generaciones, sino también apoyar e influir en tus hermanos, padres y abuelos vivos? ¿Cómo sanar tu historia familiar? Es un libro absolutamente sensacional y una idea profundamente importante. Quienes descubran su verdad y actúen consecuentemente se convertirán en poderosos agentes de cambio positivo dentro de su familia. Hace muchos años formé parte de un comité de catedráticos universitarios, todos ellos comprometidos, académicos de diversas disciplinas, cuyo interés era llegar a comprender los principios básicos de la sanación, no solo para los individuos, sino también para las relaciones y las familias. Presenciar la síntesis de pensamientos, investigaciones y escritos reunidos por personas que trataban de ser extremadamente abiertas y receptivas me resultó absolutamente fascinante. Al cabo de más de 2 años de trabajo sinérgico con el que todo el mundo creció y aprendió, terminamos en un lugar que nadie podría haber podido anticipar al iniciar el proceso. La visión clave que todos descubrimos subraya el mensaje de este libro y fue que todos tenemos el potencial de convertirnos en lo que denominamos una figura de transición. Alguien que puede romper ciclos intergeneracionales de hábitos y patrones insanos. Al hacerlo, no solo influimos positivamente en generaciones futuras, sino que también lo hacemos sobre las personas vivas que puedan haber creado o transmitido esas mismas tendencias, hábitos o patrones destructivos. Las personas de transición entran en contacto con un nivel de motivación y deseo que trasciende significativamente nuestros propios objetivos de satisfacción personal. Estaba de excedencia en Hawái hace muchos años cuando me puse a deambular en estado meditativo por los montones de libros de una biblioteca. Saqué uno de los estantes, el cual contenía las 3 frases siguientes. Estas frases influyeron profundamente en muchos aspectos de mi vida y en especial de mi trabajo. Primera frase: entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Segunda frase: en ese espacio yace nuestra libertad y nuestro poder para elegir la respuesta. Tercera frase: en nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Reflexioné sobre esas frases una y otra vez y durante un tiempo apenas podía pensar en otra cosa. Me di cuenta de que entre cualquier suceso que haya podido sucedernos en el pasado, como nuestras características genéticas y nuestras circunstancias actuales, existe un espacio donde podemos elegir la respuesta. El resultado nos puede aportar libertad y crecimiento. Aunque entendía esta noción a nivel intelectual, su fuerza emocional me dio simultáneamente una emocionante sensación de libertad y una temida, en cierto modo, sensación de responsabilidad. La mayoría hemos heredado tendencias genéticas a padecer ciertas enfermedades, pero todos conocemos a personas que coincidiéndose de esas tendencias, concienciándose de esas tendencias, eligen sabiamente un plan de acción para evitar o al menos minimizar la manifestación de esas enfermedades en su vida. Este es un ejemplo del espacio que existe entre el estímulo y la respuesta, y hay muchas más.
Cada vez que nos encontramos con gemelos idénticos que crecen en circunstancias muy parecidas, pero que eligen caminos distintos, vemos de nuevo la manifestación del espacio entre estímulo y respuesta. Las personas que han aprendido a reinventarse a sí mismas también pueden hablar del poder de ese espacio. Nuestra libertad personal de elección es también nuestra mayor bendición. Bueno, tal vez sea la segunda. Nuestro mayor don es la vida en sí. La habilidad que tenemos para dirigir esa vida viene después. Los animales no poseen esos dones y como no tienen conciencia de sí mismos, no se pueden reinventar. Aunque poseen memoria y propensiones desarrolladas gracias al instinto y al entrenamiento, estas criaturas no poseen imaginación para visionar un futuro distinto ni voluntad, aparte de su preparación física y sus rasgos psicológicos básicos. Saca carne, toca la campana, y el perro empezará a salivar. Carne, campana, salivar. Carne, campana, salivar. Retira el premio y toca la campana. Como demostró la investigación de Pavlov, y el perro seguirá babeando como anticipación. Aunque algunos animales son muy inteligentes, no pueden alejarse de sí mismos para examinar su vida. Los humanos somos los únicos que podemos hacerlo. Somos los únicos que podemos unir la conciencia de nosotros mismos, incluyendo la memoria, con la imaginación que realmente supera a la memoria o al conocimiento. Y la conciencia, que es el sentido innato y divino del bien y del mal, no solo un superego socializado, como decía Freud, y actuar con independencia para volver a crearlos después, rompiendo los patrones destructivos y los ciclos insanos y convirtiéndonos así en agentes de cambio positivo. Aquellas personas que se reinventan a sí mismas se pueden convertir en modelos y su poder puede llegar a ser tan notable e inspirador que infunda a todas las personas que se relacionen con ellas de cerca, especialmente a los seres queridos, incluyendo padres, abuelos y hermanos vivos. La conciencia de lo que es realmente posible. A la hora de estudiar este libro, te animo a seguir cuidadosamente los 5 pasos propuestos por Rebecca Hitchcock para liberarte de los patrones destructivos. Descubrirás que para el proceso interior que ella atraviesa y el trabajo de sanación que realiza con los demás, se necesitan los 4 dones que yo considero exclusivamente humanos: conciencia de uno mismo, imaginación, conciencia y voluntad independiente. Es en la interacción sinérgica de estos 4 dones exclusivamente humanos donde podrás ver la poderosa e intuitiva sanación que ella lleva a cabo y documenta. Confío en que cuando termines este libro te des cuenta de que tu futuro no tiene que seguir siendo rehén de tu pasado. Cuando tu conciencia de ti mismo descubre engaños y miedos, te sentirás naturalmente motivado a utilizar la imaginación dirigida por la conciencia, así como la voluntad independiente para crear un futuro nuevo y para sanar las consecuencias del pasado. No cambiarás la historia, sino sus consecuencias. Esa es la esencia del proceso de sanación. Aunque Rebeca y yo no utilicemos el mismo lenguaje para referirnos a los 4 dones humanos, cuando estudies sus teorías verás cómo interactúan para remediar historias familiares y finalmente a la propia sociedad. Esta sanación se tiene que producir. Existe un imperativo moral asociado a esta clase de esfuerzo, pues los sentimientos reprimidos no mueren nunca. Se entierran vivos y salen a la luz de una forma más fea. Si queremos ayudar a mejorar nuestro mundo, primero debemos prestar atención a nuestra familia, que es la unidad fundamental de la sociedad. Ninguna civilización ha sobrevivido nunca a su ruptura. Las implicaciones de este libro para nuestra familia son tremendamente emocionantes, importantes y profundas, como cuando lanzamos una piedra a un estanque. Las ondas de buena voluntad alcanzan la otra orilla. Introducción. Sanando familias y curándonos a nosotros. Érase una vez una joven recién casada que empezó a cocinar un jamón para la cena. Cuando le cortó las 2 puntas y lo puso en la cazuela, su marido le preguntó por qué lo hacía, y ella le respondió: así sabe mejor. Después, sin embargo, ella misma se hizo esa pregunta:
Así que llamó a su madre, que era la que le había enseñado a cocinar. ¿Por qué me dijiste que le cortase las puntas al jamón?, le preguntó. Su madre dijo: no estoy muy segura, pero sé que así sabe mejor. Y así es como lo hacía mi madre. La joven llamó entonces a su abuela y volvió a preguntar: ¿por qué le quitamos las puntas al jamón? Su abuela le respondió: porque si no, no cabe en mi cazuela. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tú, tu hermano, hermana, primo o tío os comportáis exactamente igual que la bisabuela o el abuelo o algún otro antepasado cercano? Al igual que la joven recién casada de la historia, todos expresamos creencias o comportamientos aprendidos de nuestros antepasados. Algunas veces los entendemos y otras no. Tal vez tuvieran sentido en el contexto vital de otras personas, pero para nosotros no siempre lo tienen. La historia del jamón es un ejemplo simple y divertido, pero muchos otros patrones e ideas son mucho más complejos y serios. Pueden tener un impacto tremendo y duradero, ya sea positivo o negativo, en el producto de muchas vidas. Por ejemplo, si dos personas se casan y tienen 3 hijos, que a su vez se casan y tienen 3 hijos, y esos nietos hacen lo mismo, y el patrón se perpetúa así durante 12 generaciones, todos se casan y tienen 3 hijos. El número total de familiares trasciende de la pareja original, será aproximadamente de 3.188.643 personas. Aunque la joven de la historia inicial creían que el sabor del jamón mejoraba si le quitaban las puntas, esa costumbre se originó sencillamente por conveniencia. Al darse cuenta de la verdad, comprobó el tamaño de su cazuela y descubrió que a ella le cabía toda la pieza de jamón. Así que modificó su comportamiento. Todos tenemos experiencias que nos hacen sacar conclusiones del mundo que nos rodea. Se convierten en filtros a través de los cuales vemos el mundo. Los ancestros transmiten los suyos a sus descendientes, quienes los adoptan conscientemente, a modo de enseñanzas que consiguen un propósito e inconscientemente a través de la absorción. Con el paso del tiempo, estas percepciones de la realidad se convierten en la base de los sistemas de opinión familiares. Evidentemente, luego se añaden y restan directrices basadas en experiencias individuales. Sin embargo, los supuestos pueden durar y varias generaciones, influyendo en incontables miembros de la familia. Imagínate las consecuencias si el comportamiento aprendido de nuestra historia no fuese cortarle las puntas al jamón, sino una de miles de acciones insanas que madres y padres les pueden transmitir a sus hijos. ¿Por qué este libro? Como madre, esposa, hija, terapeuta y sobre todo ser humano, siempre me he sentido impulsada a comprenderme a mí misma y a descubrir qué pudiera transmitir yo, por no mencionar lo que me hayan transmitido los demás. En mi búsqueda de mi yo verdadero, el yo espiritual que subyace a mis generaciones de patrones, me he esforzado por exponer muchos engaños poderosos creados por tradiciones familiares erróneas. Eso me ha permitido mirarme con claridad y poderme enfocar en sanar mi propia disfunción. Para comprenderme, debes conocer un importante acontecimiento de mi vida. A la edad de 14 años, contraje el síndrome de Reye, una enfermedad mortal vinculada actualmente a la aspirina y a las enfermedades infantiles. Casi me quita la vida. Gracias a la fe, las oraciones, el ayuno de amigos, los miembros de la iglesia y de la familia y a mi propia voluntad de vivir, mi situación cambió de pronto. Precisamente el día en que iban a realizarme una operación cerebral que me podía haber dejado en estado vegetativo para el resto de mis días. Al cabo de unos días salí del centro médico de la Universidad de Georgetown. Era un verdadero milagro. En esa época yo era la única persona que había sobrevivido a un estado avanzado de este síndrome sin sufrir daños cerebrales. Aunque no recuerdo completamente una experiencia larga o poderosa fuera de mi cuerpo, una experiencia de vida tras la muerte, me recuerdo brevemente de pie, fuera de mi yo físico. Tengo una clara imagen mental en la que me veo a mí misma y veo a los monitores que me rodeaban. También sé que recordé quién soy
cómo ser espiritual y cuál es el propósito de mi vida como resultado de una salida temporal de mi cuerpo. Esta experiencia cercana a la muerte aportó una avalancha de información a mi conciencia. Aunque el hecho de abandonar este planeta pudiera parecer atractivo, sé que elegí quedarme. De hecho, no tuve en cuenta ninguna otra opción. Desde ese momento y quizá incluso antes, he sentido el deseo de ayudar a las vidas de los demás de modo significativo. Con el objetivo de cumplir esta tarea, primero trabajé con diligencia para descubrir mi yo verdadero. A veces sentía que quizá me iba a llevar demasiado tiempo y me dejaba llevar por el pánico, temiendo morirme antes de conseguirlo. He tenido mis desafíos, pero me he sentido en paz al darme cuenta de que todas las cosas del universo se resuelven. Actualmente trabajo como terapeuta y profesora en el ámbito de la psicología. Llevo años ejerciendo de instructora y ofreciendo terapias individuales para sanar matrimonios, relaciones familiares y el dolor originado por el abuso, la adicción y el abandono. También apoyo a las personas para que identifiquen patrones de disfunción heredados con los años y puedan darles la vuelta. Mi vocación me ha ayudado a ver que la mayoría de nuestras batallas personales se originan de hecho en la experiencia con nuestras familias. Tiene sentido por el simple hecho de que estas personas nos enseñan a pensar, a comportarnos y a creer. Como nuestras percepciones son nuestra realidad y muchas de nuestras experiencias se forman con las experiencias que tenemos en casa, la sanación de nuestra historia familiar es clave para poder mejorar como personas. Tras invertir muchos años en la reconciliación de viejos patrones y en romper el código de engaños que bloqueaban mi realización y la de los demás, he sido bendecida con una vida hermosa. Mi matrimonio es feliz y duradero, y aprender todo lo que he escrito en este libro ha representado un tremendo regalo para mis hijos, para mi marido y para mí. Te paso esta información vital deseando que tú también experimentes una mayor alegría tras trascender tus percepciones familiares limitadas y descubrir el yo verdadero que descansa en algún lugar de tu interior. La auténtica alegría surge cuando descubres tu yo espiritual y utilizas tu sabiduría interna para satisfacer un propósito divino y glorioso. Tradiciones y muros de ladrillo. Cuando inicies el proceso de 5 pasos que describe este libro, lo primero que tendrás que hacer será descubrir cómo te ha influido tu historia familiar y qué tradiciones insanas puedes estar transmitiendo. A diferencia de las puntas de jamón de la otra historia, que se estaban echando a perder ciertamente aunque no causaban ningún daño, los patrones negativos tienen el potencial de convertirse en grandes muros que nos bloquean a nosotros y a nuestros seres queridos, impidiéndonos lograr el éxito y la felicidad. Hace algunos años descubrí un muro en mi propia familia. Un día, tras un aburrido fin de semana lleno de tareas domésticas y actividades tipo "cariño, haz", me encontré a mi marido, Shane, descansando en su silla y viendo un programa de televisión. Mientras yo deambulaba por la habitación, hizo un comentario sobre su frustrante trabajo como ingeniero y una vez más me hizo partícipe de su secreto de deseo de pasarse a la vida produciendo y presentando programas como el que estaba viendo. Al darme cuenta de que su comentario podía conllevar algo más, tomé asiento e inicié una conversación para seguir con el tema. Mi responsable marido llevaba 6 meses negociando un ascenso en el trabajo. En realidad llevaba años esforzándose por progresar, con ese objetivo en mente pero en estos últimos meses le habían prometido un puesto nuevo. Sin embargo, pasaban los días y las semanas y el trabajo no se había materializado del todo. Aunque había asumido muchas responsabilidades nuevas y la mayoría de las personas que tenía por debajo conocían su ascenso, su salario no reflejaba el cambio. Además, Shane estaba realizando 2 trabajos, pues las tareas de su puesto anterior no habían sido reasignadas. Trabajar duro sin compensación justa y padecer dificultades para progresar.
Esta historia no era solo de mi marido, su historia familiar por ambos lados estaba llena de personas que trabajaban muchas horas, intentaban ascender y no recibían una compensación adecuada. No digamos ya abundante, pero sus esfuerzos, la experiencia de Shane, aunque él pudiese sentirla como propia, era el resultado directo de un patrón que seguía dictando su existencia diaria, así como las vidas de muchos otros. Él temía que cualquier cosa que no implicase un trabajo duro, que llegase naturalmente y con facilidad, le condujese al fracaso. Cuando nos sentamos en el cuarto de estar ese día, le formulé una pregunta a mi marido. Si cerrases los ojos y sacases de tu cuerpo toda esa energía que te impide avanzar y que no te permite lograr lo que quieres, ¿qué aspecto tendría? Un muro de ladrillo, respondió. ¿Cómo te ayuda el muro a conseguir lo que quieres? Proseguí. No lo hace. Le llevé aún más lejos. Y si una parte de ti que te ayuda, hazle esta pregunta a esa parte de ti. ¿Por qué me gusta este muro de ladrillo? Abrió los ojos con una mirada radiante y dijo, me ayuda a pensar más. Tengo que esforzarme para evitarlo, así que aprendo más y soluciono los problemas de forma más efectiva. Me ayuda a hacer el trabajo mejor que los demás. Yo me pregunté, ¿de veras? ¿Y si le ayuda a hacer las cosas mejor que los demás porque sigue aún en el mismo sitio? ¿Cómo es posible que un muro de ladrillo le ayude a sentirse mejor? Desde mi punto de vista, esto era claramente un engaño. La inteligencia y trabajar duro eran sus dones heredados, pero yo sabía que tenía que haber otra forma de dirigir su trabajo para evitar el sabotaje tan común en su familia. Podía ver que tenía que echar abajo esta barricada. Sin embargo, mientras Shane seguía hablando, me di cuenta de que no se iba a mover, al menos inmediatamente. De hecho, cuando le sugerí que se imaginara el muro derrumbándose, no quería intentarlo. A cambio, mantenía que el muro era algo bueno y admitía que no estaba dispuesto a deshacerse de él. Vaya, qué revelación. El obstáculo que había entre mi marido y su objetivo profesional era un muro que no estaba dispuesto a mover. Todas las familias tienen sistemas de opinión ocultos y tradiciones erróneas que transmiten de generación en generación. Tal vez seamos conscientes de la historia física de nuestros ancestros. Quizás sepamos, por ejemplo, si somos proclives al cáncer o a las enfermedades del corazón. Pero la mayoría no intentamos descubrir la predisposición de nuestras familias a los bloqueos emocionales y espirituales que eventualmente pueden ser tan vitales para nuestro éxito, salud y bienestar como nuestro conocimiento de la historia médica. Shane y otros tantos como él no podrán lograr éxito financiero ni conseguir trabajar menos y tener más tiempo libre o sentirse seguros en la consecución de su sueño si no identifican antes una tradición errónea para desafiarla y trascenderla por completo, hasta que ese muro de ladrillo se derrumbe finalmente. El influyente. Los patrones de familia insanos, como estar dispuesto a pasarte la vida trabajando duro sin compensación alguna, pueden acabar dirigiendo tu vida, produciendo efectos poderosos y de larga duración que los que te rodean y tú mismo tendréis que terminar reconciliando. Aristóteles dijo, la más mínima desviación de la verdad después se multiplica por 1000. Por eso las propensiones perjudiciales se magnifican al expandirse en la familia. Aunque el problema inicial fuese relativamente pequeño y sucediera hace mucho tiempo, hasta que no se resuelva o se sanen dichas tendencias dañinas, seguirán creciendo, cogiendo fuerza y proyectándose. Si lo vemos de un modo más esperanzado, solo hace falta una persona que elija hacer un cambio para influir en él todo de un modo positivo. Alguien armado de deseo, coraje, determinación y corazón que busque la verdad para lograr el éxito. Los progenitores poseen el mayor potencial de convertirse en esa persona instrumental, pues mamá y papá son los facilitadores de cambio más poderosos en las familias.
Desde el momento de nuestra concepción, los padres juegan el papel más importante a la hora de establecer cómo sentimos la vida, el mundo que nos rodea y cómo nos sentimos nosotras mismas. Nos guían y dirigen nuestras percepciones sobre el entorno. La doctora Christiane Nortu, tocóloga, ginecóloga y autora de bestseller, enfatiza el poder del papel de una madre en su libro Madres e Hijas. Nos enseña que nuestra madre nos alimenta y nos cuida incluso antes del nacimiento. Nuestras células se dividen y crecen al ritmo de su corazón. Nortu explica, nuestra piel, pelo, corazón, pulmones y huesos están nutridos por su sangre, sangre inundada de los neuroquímicos formados como respuesta a sus pensamientos, a sus creencias y a sus emociones. Si ella sintió miedo, ansiedad o si estaba profundamente infeliz por su embarazo, nosotros también lo sentimos. Nuestros cuerpos aún cuentan con una memoria emocional de esta experiencia temprana. Toda la premisa del libro de la autora Nortu es que la relación madre-hija es crucial y establece la escena del bienestar físico y emocional de toda la vida. Pero las hijas no son las únicas que se ven afectadas por la capacidad o incapacidad de su madre para dar amor y nutrición. Lo cierto es que cuando un niño no experimenta una saludable relación de nutrición y cuidado con su madre, la posibilidad de disfunción en forma de depresión, adicción y suicidio siempre aumenta. El papel de un padre es igual de importante. La Iniciativa Nacional de Paternidad ha publicado algunas sorprendentes estadísticas sobre hogares sin padre. Primero, los niños sin padre tienen el doble de probabilidades de dejar la escuela que los compañeros que viven con sus dos progenitores. Segundo, el 70% de los niños que viven en correccionales juveniles fueron educados por un único progenitor. Tercero, los niños que carecen de la influencia positiva de un padre puntúan consistentemente menos que la media en las pruebas de lectura y matemáticas. Cuarto, 3 de cada 4 suicidios de adolescentes se producen en hogares de un único progenitor. Quinto, el 80% de los adolescentes que se encuentran en unidades psiquiátricas no tienen padre. Como decía Stephen Covey, en el prólogo, para sanar nuestro mundo debemos sanar nuestras familias. El éxito de mantener la unidad esencial de un matrimonio y una familia adquiere importancia para la totalidad en el mundo entero. El cambio es arriesgado. Puede generar caos en tus relaciones, como cuando tu pareja de baile decide cambiar de dirección en medio de una canción y provoca traspiés. Dependiendo de la naturaleza de tu pareja, los pasos restantes serán suaves o tambaleantes. Cuando inicias un cambio en patrones familiares, vuelves a coreografiar los pasos con los que confían tus parientes desde incontables generaciones. Al principio podrás experimentar frustración, y ellos, pero con el tiempo, cuando aprendan los pasos nuevos y los enseñes después, tendrán la oportunidad de aprender, crecer y cambiar contigo. La doctora Nortu dice, todas las mujeres que se curan y ayudan a sanar a todas las mujeres que les precedieron y a todas las que vendrán después, y lo mismo aplica a los hombres. Cualquier cambio que realices en ti mismo representará una gran oportunidad de crecimiento para los demás. He podido ver a madres y padres que han sanado familias completas individualmente gracias únicamente a su cambio. La búsqueda de la sanación no tiene límites geográficos. Actualmente, la gente trabaja horas extras en el mundo entero para sanarse a sí misma y a sus seres queridos y superar el comportamiento disfuncional. Esta es la razón por la que el Dr. Philip McGraw es tan conocido y los libros de autoayuda tan populares. Como la naturaleza del ser humano es prácticamente la misma de una persona a otra, aquellos que desean más amor
luz y verdad se sienten obligados a buscar, en el proceso, estas personas se pueden convertir en héroes anónimos para generaciones. Examinarnos a nosotros mismos, nuestras disfunciones, nuestros problemas familiares, nuestros errores y los problemas que se han originado por nuestra culpa pueden resultar dolorosos, pero al final merece la pena. Cuando nuestro mundo comienza a convertirse en un cuento que queremos vivir, la alegría puede compensar el dolor que genera la sanación. Sally, una heroína anónima. Trabajé con Sally durante años y en ese proceso nos hicimos buenas amigas. Ella había crecido en un entorno emocionalmente desconectado. Aunque sus padres no pensaron nunca en el divorcio, se insultaban entre sí calladamente y apenas se demostraban amor o cariño. Aparentaban ser una familia estable, feliz y buena, pero los padres enviaban mensajes destructivos a sus hijos de un modo sutil y estos atacaban turbiamente su autoestima. Para sentirse mejor, los adultos obligaban a los niños a parecer buenos y toda la familia carecía de amor propio. Como consecuencia, en la infancia de Sally no se reconocieron ni valoraron sus verdaderas emociones. Al llegar a la adolescencia, Sally se sentía fea e impopular, pero en el instituto empezó a ganarse la aprobación de los chicos mayores proyectando una imagen sexy. Cuando los chicos le prestaban atención, sentía que valía algo. A la edad de 17 años, Sally se quedó embarazada. Ella creía conscientemente que si se casaba y salía de casa, se libraría del entorno doméstico que le había robado su autoestima, y pensó que conseguiría el amor que necesitaba teniendo un hijo. Sally se casó con el padre del niño y en un periodo de tiempo relativamente corto, su marido Ed y ella tuvieron 6 hijos. El matrimonio tuvo problemas desde el principio y al cabo del tiempo Sally y Ed se divorciaron. Muchos años después, tras un segundo y un tercer matrimonio, una aventura con un hombre casado y varias relaciones sin sentido basadas en el sexo, Sally decidió que había llegado el momento de mirar profundamente en su interior. Se había pasado la vida sintiendo que faltaba algo y estaba cansada de no tener el control de su vida. Fue entonces cuando la conocí. Después de trabajar juntas, nos dimos cuenta de que sus padres la habían tratado de forma parecida a Ed, cuyo comportamiento hacia ella y el resto del mundo era ácido. De hecho, sus 3 maridos se habían desentendido emocionalmente, habían sido ácidos y reacios a asumir la responsabilidad de sus propios asuntos. Había experimentado todo eso de niña. Aunque Sally había culpado a estos hombres, empezó a darse cuenta de que sus opiniones sobre su patrón de divorcio y de abuso tenían su origen en ella misma. Hablando conmigo, Sally se dio cuenta de que aunque quería casarse, no confiaba en nadie lo suficiente como para comprometerse honestamente con una relación. Tampoco se creía merecedora de una pareja amorosa. Inconscientemente sentía que tenía que hacerlo todo sola y que el hecho de confiar en alguien más no era seguro. Con una introspección mayor, llegamos a comprender que había sido abusada sexualmente por un tío a la edad de 7 años. En aquella época, Sally intentó contarle el incidente a su madre, pero ésta estaba demasiado ocupada para escuchar, así que Sally decidió no decir nada durante muchos años. Cuando finalmente se lo contó a su familia, su padre no quiso reconocer lo que había ocurrido, pues no quería montar un escándalo. Una vez más, las apariencias eran más importantes que divulgar públicamente este embarazoso secreto familiar. Por la época del abuso sexual, Sally había tomado algunas decisiones importantes de forma inconsciente. Llegó a la conclusión de que, primero, no podía contar con la ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. Segundo, había algo malo en ella, si no, no habría sufrido el abuso. Tercero, no tenía ningún control sobre su vida, por lo que se desarrolló mentalmente como una víctima. Y cuarto, no era
adecuada y no merecía cosas buenas. Estas ideas habían generado y después perpetuado una diversidad de comportamientos negativos como la propensión a desórdenes alimentarios, a infidelidades, la necesidad de rebelarse ante la autoridad y un uso inapropiado de su energía sexual. Como se sentía traicionada, Sally almacenó rabia y culpa, aunque su máxima traición era a sí misma. Se odiaba y tenía una imagen distorsionada. De sus padres no solo había heredado poca autoestima, sino también el deseo de reprimir el miedo profundo de no ser amada, enmascarándolo en un mundo externo que aparentemente iba bien. No podía avanzar sin aprender a quererse, pero no la imagen que se había creado, sino su verdadero espíritu. Cuando conocí a Sally y sus hijos, ya eran unos adultos y se habían marchado de casa. Y los 6 estaban sufriendo las consecuencias de su pasado familiar. Parecía como si la energía de los problemas de mi cliente se hubiesen magnificado en la siguiente generación. Sus vidas rebosaban historias de divorcios consecutivos, drogas y alcohol, pobreza, infidelidades, intentos de suicidios y baja autoestima. Pasamos varios años centradas diligentemente en ella misma, en sanar su propio dolor, tanto el de su historia familiar como el de su propia vida, cuando Sally empezó a reescribir la historia de su vida. Conoció a un hombre que la amaba de verdad y que es amable, dulce, fiel y respetuoso. Actualmente está felizmente casada. También ha creado su propia empresa, se ha implicado en el servicio a la comunidad, ha vuelto a involucrarse en su religión y comprende mucho más su valía personal. Aunque Sally se enfocase principalmente en ella misma, mientras cambiaba, fui testigo del cambio que se produjo también en las vidas de sus hijos. Influyó en sus hijos adultos, acercándoles al camino de la sanación personal. Cuando Sally inició su viaje, sus hijos ya eran adultos y se habían creado sus propias filosofías de vida. Así que algunos estaban más dispuestos y tenían más ganas de cambiar que otros. Sin embargo, incluso los hijos que no estaban tan abiertos se vieron influidos por los cambios de su madre. Los ejemplos que establecemos cuando avanzamos siempre ayudan indirectamente a los que se resisten gracias al sencillo poder de enseñar con la acción. Sally es una heroína anónima. Tras haber perdido el contacto con ella misma durante tantos años y haber culpado a los demás de sus problemas, necesitó mucho coraje para enfrentarse a su disfunción, para sanar su parte de creación en lo que ella denominaba su vida de pesadilla. Necesitó determinación. Con el tiempo, su transformación tendrá un efecto duradero en el bienestar de toda su familia. Una palabra sobre la genética y las emociones. Antes de dar los mismos pasos que Sally para empezar tu proceso de sanación, tal vez te sirva de algo comprender un poco el papel que juegan en tu vida la genética y las emociones. Hasta no hace mucho, la mayoría de los psicólogos creían que todos los bebés nacían sin predisposición alguna a ciertos comportamientos, procesos de pensamiento o creencias. Se creía que el ambiente que rodeaba al niño en su crecimiento era el único responsable de su desarrollo y que todo el mundo tenía el mismo potencial. En la actualidad, según va evolucionando la ciencia y nuestro conocimiento de la mente y el cuerpo va creciendo, estamos aprendiendo que los genes también juegan un papel en la programación de nuestra mente. Estas son algunas de las preguntas que se están haciendo los grandes científicos que intentan resolver los misterios de la mente humana. Primero, ¿se transmiten genéticamente los patrones de pensamiento? Segundo, ¿contiene el cuerpo una colección celular de fracciones de recuerdos emocionales de nuestros ancestros? Tercero, si es así, ¿influye en nuestros pensamientos, patrones de comportamiento y elecciones subsiguientes? Todos sabemos que nuestras características físicas y nuestra salud están programadas genéticamente. Es un hecho.
Tendría sentido, por tanto, que nuestra historia genética pudiese tener un impacto en el desarrollo de nuestros pensamientos, comportamientos y elecciones. Steven Pinker, finalista del premio Pulitzer y prominente catedrático de psicología de la Universidad de Harvard, dice que los seres humanos han heredado genéticamente gran parte de su naturaleza exclusiva. Este autor, de varias obras reconocidas, entre las que se incluye The Blank State, destaca que muchos intelectuales han negado la existencia de la naturaleza humana y su investigación refuta la hipótesis de que heredamos una mente vacía al nacer. Aunque muchos científicos siguen aceptando aspectos de otras teorías, actualmente la mayoría coinciden con Pinker en que la hipótesis de la pizarra en blanco era un mito. La investigación llevada a cabo por el Dr. Candence, antiguo catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad de Georgetown y autor de Moléculas y Emociones, sugiere que los equivalentes psicológicos de la emoción son cadenas cortas de aminoácidos llamadas péptidos y de receptores, que son moléculas pequeñas. El trabajo de Peer arroja nueva luz sobre la naturaleza física de los sentimientos y sobre los poderosos efectos que ejercen en nuestro cuerpo. Su investigación y otros estudios relevantes nos permiten considerar la posibilidad de que nuestras emociones se transmiten físicamente de generación en generación. Existen estudios realizados sobre gemelos separados tras nacer que validan aún más la idea de que nuestros patrones de pensamiento no son solo aprendidos, sino transmitidos genéticamente. En varios casos, estos gemelos, educados en ambientes totalmente diferentes, crecieron prácticamente con el mismo carácter emocional. La doctora investigadora de gemelos Nancy Segal se refiere a esta absorbente investigación en su libro, en uno de los muchos ejemplos que utiliza para apoyar su investigación. Segal habla de unos gemelos idénticos que fueron separados al nacer y que se reunieron a la edad de 39 años. Además de tener los mismos trabajos, coches, aficiones e historias médicas, cada uno descubrió en el otro a un amigo perdido hacía mucho tiempo. Sus patrones de pensamiento les llevaron a crear experiencias tan similares que explicarlas únicamente por la suerte resultaría demasiado peculiar y difícil. Aunque la ciencia aún no ha demostrado teorías como la que acabo de comentar, nadie pondría en duda que nuestros ancestros nos transmiten sus opiniones mediante enseñanzas deliberadas y accidentales. Cuando yo tenía 40 años, por ejemplo, mi marido y yo decidimos irnos de crucero al Caribe con los niños e invitamos también a mi abuela. Hasta ese momento yo había pasado muy poco tiempo con ella. Cuando era pequeña mi abuela vivía lejos y debido a la distancia y al dinero solo nos veíamos un par de días cada 15 años. Pensé que sería estupendo pasar juntas una semana y llegar a conocerla. En la preparación del viaje tuvimos muchas oportunidades de charlar por teléfono y hablamos más de lo que habíamos hecho en una década. Al ocuparnos de los detalles de las vacaciones, me sorprendió lo mucho que nos parecíamos. Nuestros procesos de pensamiento parecían casi idénticos, así como nuestras preocupaciones sobre los puntos delicados del viaje. Yo tenía un cuadro que me había regalado mi padre en la oficina desde que estaba planificando este acontecimiento. Lo había pintado mi abuela hacía muchísimos años. Cada vez que hablábamos, yo colgaba el teléfono, miraba el cuadro y pensaba en ella. Aunque no había crecido bajo su influencia, era evidente para ambas que yo era su nieta. Teniendo en cuenta los parecidos, cualquiera podría haber creído que ella formaba parte de mi vida cotidiana. Si alguna vez te has preguntado por qué no solo te pareces, sino que te comportas como tu abuela o tu abuelo, ahora lo sabes. Eres parte de ellos y ellos son parte de ti. Estamos vinculados poderosamente a nuestro legado y si queremos cambiar nuestro comportamiento individual o nuestras creencias y sanarnos, la información más importante que necesitamos probablemente sea la de nuestra historia. Para poder avanzar debemos saber qué nos han transmitido nuestros antepasados y qué se han comunicado entre sí, tanto consciente como inconscientemente, a lo largo de los años.
Todo está relacionado con la emoción. También debemos estar dispuestos a enfrentarnos a las emociones que resulten de todo lo que nos han transmitido. Nuestra sociedad ha desestimado muchos de los sentimientos y la mayoría hemos aprendido a bloquearlos y a suprimirlos por unas cuantas buenas razones. Una de ellas es que nuestros ancestros nos han enseñado a hacerlo. A muchas personas les cuesta más enfrentarse a sus sensaciones abrumadoras que esconderlas. Otras se sienten vulnerables o débiles con las emociones. A modo de autoprotección, evitan naturalmente cualquier cosa que les dé inseguridad o les quite poder. Quisiera destacar que nuestras emociones no nos hacen vulnerables por el simple hecho de creerlo. Por último, las respuestas negativas, como el miedo, pueden confundirnos. Otra de las razones que nos hacen suprimir las emociones es simplemente que no sabemos gestionarlas de otra forma. La mayoría no sabemos que abrazar nuestras preocupaciones e identificarnos con ellas es seguro. Tememos nuestros miedos. Como consecuencia, somos incapaces de comunicar efectivamente lo que sucede en nuestro interior. En vez de aceptar nuestros sentimientos negativos y comprenderlos, a menudo los escondemos esperando que así desaparezcan. Pero las emociones enseñan a quienes están dispuestos a prestarles atención. Cuando las procesamos, aprendemos a empatizar, a amarnos y a amar a los demás. De hecho, para sanar nuestra historia familiar es básico comprender este aspecto de nuestro ser, pues ahí reside la energía más poderosa que empleamos para crear nuestra vida. Si estás casado o te has enamorado, ya lo sabes. Al fin y al cabo te casaste con tu esposo o te enamoraste de tu pareja porque hiciste una lista de requisitos y esa persona cumplía con todas tus necesidades lógicas. Para nada. La decisión más importante que has tomado, es decir, tu matrimonio y la creación de tu familia, se basó, quizá, en tus sentimientos. Toda tu vida funciona así. Aunque intentes lograr un objetivo una y otra vez, si solo lo haces desde el punto de vista intelectual, rara vez tendrás éxito. Sin embargo, si tu objetivo te apasiona, el éxito estará prácticamente asegurado. Como los sentimientos ejercen un efecto tan poderoso en el producto de tu vida, para sanar tu historia es clave una mayor familiarización con la totalidad de las características emocionales de tu familia. Podrás descubrir que si aprovechas el poder de las reacciones fuertes y lo utilizas para conseguir tus objetivos, en vez de intentar suprimirlas o esconderlas, te resultará mucho más efectivo. En ocasiones, los mayores regalos se encuentran en los cajones más profundos y oscuros de tu mente. Tu espíritu. Cuando empieces a entender tus emociones, incluyendo las de tus familiares que te precedieron, y juntes las piezas de tu pasado que te han convertido en lo que eres, comenzará tu sanación. Y cuando lo hagas, probablemente te sientas más motivada a cambiar si tus ambiciones incorporan la dirección de tu voz interior y tu intuición. Frecuentemente denominado espíritu, siempre está ahí cuando necesitas respuestas. Independientemente de la situación, parece que todo el mundo sabe de forma instintiva qué es lo mejor para él o ella. Aunque haya pasado mucho tiempo desde que escuchaste esa voz por última vez, aún puedes conectarte contigo mismo de forma espiritual e intuitiva. Independientemente de que hayas asistido a misa el domingo pasado o de que no hayas pisado la iglesia en años, el espíritu de tu interior está ahí, siempre disponible. Solo necesitas elegir reconocerlo, conectarte con él y escuchar. Lo que oigas podrá ayudarte a ver tu valor como persona y tu contribución al mundo. Todas las personas son tan importantes que quizá, solo quizá, cuando te hagas valer a ti mismo y a tu pasado, por no mencionar el futuro, otras personas se sientan motivadas a hacer lo mismo. Así podrás marcar una diferencia duradera e importante en el mundo. ¿Cómo utilizar este libro? Este libro quiere ayudarte a vislumbrar tradiciones disfuncionales que puedan estar impidiéndote ver tu verdadera identidad y por ende que consigas lo que más deseas en la vida. La lectura
asimilación y aplicación de este material te ayudará a transformarte y como consecuencia tu familia y tus relaciones también cambiarán. En los próximos capítulos te embarcarás en un viaje para convertirte en lo que quieres ser. Los 5 pasos del proceso son: primero, saber qué es lo que tienes que cambiar. A menudo vives el día a día sin comprender realmente los procesos subyacentes que gobiernan tu vida. El primer paso te ayudará a identificar las tradiciones y creencias familiares que puedan estar influyendo en tus comportamientos negativos actuales. Segundo, juicios abrumadores. El segundo paso te ayudará a identificar y a superar los juicios severos que haces de ti misma y de los demás. También llegarás a comprender que esas críticas solo perpetúan un ciclo de comportamiento negativo. Tercero, superar el día de la marmota. Este paso te enseñará a no quedarte atrapada como el personaje de Bill Murray en la película El día de la marmota. Mientras consigues superar el comportamiento negativo, al ir trabajando en el proceso, aprenderás a progresar hacia un nuevo día, liberándote de los errores del pasado. Cuarto, encontrar el tesoro. El cuarto paso del proceso te ayudará a descubrir la belleza que ya existe en tu interior. Aprenderás a hacerlo por oposición, transformando tus debilidades en fortalezas, librándote de propensiones a la codependencia, perdonando a los demás y viendo a las personas tal y como las ve Dios. Quinto y último, establecer una conexión espiritual. En la parte final de este viaje aprenderás a establecer una conexión espiritual, al crear un vínculo con tu espíritu, la parte de ti que conoce tu valía individual a los ojos de Dios. Te irás sintiendo más feliz mientras te sigues sanando a ti misma y a tu familia. Este libro debería implicar un proceso interactivo. Todos los capítulos ofrecen información que te servirá para entenderte mejor, comprender tus bloqueos emocionales y cualquier disfunción que tengas en cuanto a procesos mentales. El final de cada capítulo contiene una sección titulada El proceso, con preguntas para ti. Si quieres que la lectura de este libro te reporte resultados poderosos, debes tomarte un tiempo para contestar cada pregunta antes de proseguir. Si te aplicas a estos ejercicios con sinceridad, experimentarás resultados emocionantes. Te cambiará la vida, te lo prometo. Y bueno, amores, aquí terminamos la lectura del día de hoy y te tengo una invitación. Esta lectura surge gracias a un programa de acompañamiento que realizo en la Escuela de Amor Propio, en donde acompaño a un grupo de personas a que sanen su linaje del clan, a que sanen todo lo que nos acaba de mencionar justamente la autora de este libro. Es un acompañamiento que dura 3 meses, donde parte de las enseñanzas de este libro las ponemos en práctica con algunas variaciones. Y si te quieres inscribir, si quieres ser parte de este programa de acompañamiento, en la descripción tienes mi número de WhatsApp. Así que te invito a que me escribas un WhatsApp, me dices en ese WhatsApp que te gustaría participar en este programa de acompañamiento y te agrego a la lista para las próximas ediciones, ¿vale? Este programa, ahora mismo, en el momento de yo estar subiendo este vídeo, estamos viviendo la primera edición, pero más adelante voy a sacar siguientes ediciones. Es un programa que se realiza absolutamente todo por grupo de WhatsApp. Entonces, en la descripción tienes mi número, ponme un mensajito, envíame un WhatsApp y me dices: oye Sandra, a mí me gustaría participar en este programa de acompañamiento para sanar el clan. Así que, nada, espero tu mensajito a ese WhatsApp. Es la inversión para participar en este acompañamiento. La inversión que se hace es a través de un donativo, es decir, de la cantidad que tú puedas mes a mes, porque dura 3 meses el acompañamiento.
haces un donativo de la cantidad que tú puedas. Así que te invito a que me pongas un WhatsApp y me digas, Sandra, yo me quiero unir porque quiero sanar mi linaje familiar, quiero sanar mi clan y te apunto para próximas ediciones, ¿vale? En la descripción también tienes el enlace para que te unas al club de lecturas que inspiran. Y si quieres apoyar este proyecto, pues en la descripción te dejo toda la información, porque gracias a ti será posible que pueda seguir realizando todas estas lecturas. Que tengas un feliz instante presente y nos sentimos en la siguiente lectura del día 2 de este libro. ¿Estás lista para transformar tu vida y manifestar lo que has creído imposible? Con el curso online El Código Mental, ¿Cómo lograr lo imposible?, aprenderás de manera práctica a reprogramar tu mente para el éxito y la grandeza. Aprende a romper tus barreras internas, elimina creencias limitantes, conecta con tu poder interior. Es tu momento para desbloquear tu máximo potencial, cambiar tu mentalidad y lograr resultados extraordinarios. En la descripción tienes el enlace para descargar el dossier con toda la información de este curso.